Bienvenidos hermanos a esta quinta lección de la clase de Teología Petrina. Es un privilegio para nosotros que podamos estar juntos estudiando, preparándonos en el ministerio de la palabra. Para la gloria de Dios, estamos trabajando ya estas cartas desde una perspectiva teológica y el día de hoy hablaremos acerca de la cristología. Hoy hablaremos sobre la persona de Jesucristo, como Pedro, el apóstol Pedro, ya tiene una inclinación muy clara acerca de quién es Cristo. Él ya ha tomado los principios que ha recibido del mismo Señor y ahora los está enseñando a la iglesia. En las cartas anteriores, en las clases anteriores, leíamos la importancia de la doctrina y de la correcta instrucción en la palabra para conocer quién es en verdad Jesucristo y el verdadero evangelio. Porque hay muchos profetas, muchos engañadores que han tratado de tergiversar la verdad del evangelio. Pedro se encarga de anunciar la verdad de Jesucristo de una manera muy precisa. Quiero invitarles a buscar en Mateo capítulo 16, versículos 13 en adelante, donde Pedro hace su primer aclaración o su primer postulado de quién es Cristo. Mateo capítulo 16, versículo 15 dice, Él les dijo, ¿y vosotros, quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro, dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Tú eres el ungido, el Hijo de Dios. En las cartas de Pedro encontramos muchas menciones acerca de quién es Jesús. Él es la roca. Él es la piedra angular. Hay muchas afirmaciones que hoy estudiaremos acerca de quién es Cristo, por lo cual les invito a que estemos atentos y concentrados en esta sesión. Voy a invitarles que inclinemos nuestro rostro y oremos al Señor para que Él nos dirija y nos ilumine a conocer su verdad. Oremos. Te damos gloria, Señor, por tus maravillas, porque tú eres fiel, porque tú eres todopoderoso, eres soberano, y nos tienes, Señor, en este lugar, en este momento para estudiar tu palabra por tu divina voluntad. Entendemos, Señor, que no hay nada que se escape de tu poder, nada que se escape de tu control. Y, Señor, hoy estamos porque tú así lo has querido. Te rogamos que tú nos permitas aprender de ti, que en esta ocasión que tendremos esta clase podamos entender mucho más de tu persona, para que confiemos más en ti, para que podamos enseñar a otros el verdadero evangelio. Señor, gracias por tu palabra, gracias porque te ha revelado a nosotros. Te pedimos que nos permitas entender tu verdad. Asimismo, Señor, te rogamos por el pastor Ismael, que tú le des sabiduría, le des gracia, le des inteligencia y sencillez para podernos compartir las verdades de tu palabra. Te damos la gloria en nombre de Cristo Jesús. Muy bien, vamos a iniciar nuestra clase en esta ocasión y voy a invitar a nuestro pastor Ismael que tome su tiempo. Qué gusto, hermanos, en esta noche hermosa, el poder compartir juntos de nuevo la palabra de nuestro Dios. Qué bueno que en esta ocasión podemos acercarnos a un tema que es muy importante, un tema, diría yo, céntrico en cualquier estudio. En esta ocasión queremos hablar acerca de la teología de Pedro. Le podemos llamar también teología. Bueno, ha habido un detalle. Hermanos, no sé si soy yo el único que está viendo esto. Sí, se congeló. Ok. Bueno, Creo que se fue la quiero luz. invitarles a
que podamos ir siguiendo las diapositivas por el momento para que podamos tener una impresión de lo que hablaremos en esta ocasión. Por favor, acompáñenme, hermanos, a la primera carta de Pedro, donde nosotros encontraremos algunos detalles acerca de cómo comprendía el apóstol Pedro a Cristo. Una de las características en particular que son muy interesantes es el reconocimiento que Pedro hace a Jesucristo como el Señor, como la roca, como en quien nosotros debemos confiar. Por ejemplo, es necesario que nosotros leamos en el capítulo 1, versículo 2. Elegidos según la presciencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz os sean multiplicadas. En este momento, Pedro está diciendo acerca de la sangre de Cristo, acerca del sacrificio del Cordero. Recordamos que Pedro se ocupa en dar muchas citas del Antiguo Testamento porque él es un hombre judío y que está predicando a los judíos en cuanto a los detalles de la comprensión judía de la vida que ellos tenían. Y, por ejemplo, el tema del rociamiento con la sangre era un asunto muy importante porque tenía que ver con el lavamiento. Para que una persona fuese purificada de sus pecados, tenía que ser rociada por la sangre. Y en este capítulo, en este versículo, nosotros vemos que Pedro hace una referencia a Jesucristo como el Cordero Pascual que es sacrificado y su sangre es quien nos purifica de nuestros pecados. El versículo 3 dice: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer por una esperanza viva, por la resurrección de Jesucristo de los muertos. En 2 versículos nosotros podemos encontrar otro aspecto muy importante en el tema de la cristología, porque estamos hablando de la obra consumada de Jesucristo. Al hablar de la resurrección, tenemos que tomar todo el contenido teológico y todo el contenido bíblico de lo que implica el Evangelio, porque el Evangelio no llega hasta el momento de la crucifixión, sino tiene que haber una consumación, tiene que haber el triunfo de Jesucristo sobre la muerte, por lo cual nosotros tenemos esperanza, por lo cual nosotros tenemos esa convicción al ver a Jesucristo resucitado. Ahora, el texto dice que Él nos hizo renacer a una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo. Es por la resurrección de Jesucristo que nosotros tenemos esperanza. ¿Recuerdan ustedes cuál era el tema central de la carta? La primera carta de Pedro se ocupa de dar esperanza al creyente. Y entonces no tendríamos esperanza si no conociéramos a Jesucristo. Si Jesucristo no hubiese resucitado de entre los muertos, dice la Escritura, vana sería nuestra fe, vana sería nuestra esperanza. Es por eso que nosotros, cuando vemos este pasaje, encontramos a Cristo, sí, como el Cordero Pascual, por lo que por su sangre somos nosotros limpiados, pero también vemos a Jesucristo, el Cordero de Dios, que ha vencido sobre la muerte. Sí, seguimos en el mismo pasaje, versículo 4. Para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifiesta en el tiempo
postrero. Versículo 10. Y este aspecto es interesante porque nos está hablando de la herencia. Jesucristo es nuestra porción. Jesucristo es nuestra herencia. ¿Por qué? Porque la obra de Jesucristo garantiza nuestra herencia. Veamos este pasaje, versículo 10. Los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. ¿Cuáles son estos sufrimientos? ¿Cuáles son estos padecimientos? Fíjese que una de las características que nosotros encontramos en la Escritura es la unidad de la Escritura. Cuando nosotros hablamos de la unidad de la Escritura, entendemos que la Biblia tiene un tema central que parte la Biblia y que cruza todos los temas que nosotros encontramos en la historia bíblica. Y esta es la revelación de Jesucristo. Esta es la persona de Cristo. Y Pedro dice que los profetas escudriñaron qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos. Cuando nosotros hablamos en Navidad, por ejemplo, generalmente se hacen sermones que que tienen aplicaciones tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento acerca de la venida de Jesucristo, la primera venida de Jesucristo. Cuando hablamos en Semana Santa de el sacrificio de Cristo, lo podemos ver en las profecías en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento su cumplimiento. ¿Por qué? Porque el tema de la Escritura es la salvación por medio de Jesucristo. Pedro hace un énfasis muy importante acerca de el conocimiento que tenían los judíos, que no tenía que ser desechado, sino que ellos tendrían que recordar lo que los profetas les habían enseñado. Fíjese que una de las ideas de este tiempo y que muchas iglesias han adoptado es no leamos el Antiguo Testamento porque esas cosas quedaron atrás, sino solamente leamos el Nuevo Testamento porque es la parte de la gracia. Pero entendemos que la Escritura, toda la Escritura, es inspirada por Dios. Y los profetas hablaron de la persona de Jesucristo y el Nuevo Testamento es su cumplimiento. Quiero invitarles, por favor, a acompañarme a Marcos capítulo 1, versículo 11. Marcos capítulo 1, versículo 11, que nos da una referencia muy clara de cuál era la concepción que tenía Pedro acerca de Jesús y por qué tenía esta concepción. Marcos capítulo 1, versículo 11, dice así. Y luego, cuando subió del agua, vio abrirse los cielos y el Espíritu como paloma que descendía sobre él. Y vino una voz de los cielos que decía, ¿tú eres mi Hijo amado? En ti tengo complacencia. Vea usted qué detalle tan interesante, porque es Pedro quien se lo enseña a Marcos. Recordemos que el Evangelio de Marcos es lo que Pedro le está contando a Marcos y Marcos está escribiendo. Y entonces le dice, escuché una voz del cielo que decía, tú eres mi Hijo amado. Ahora, si usted observa con delicadeza este texto, se dice mi hijo con una H mayúscula. Está hablando acerca de Jesucristo, el unigénito Hijo del Padre.
pero también el primogénito de toda la creación, el más importante. Tú eres mi hijo y también eres mi hijo amado, en ti tengo complacencia. Esta es la concepción con la que Pedro abre para hablarnos acerca de Jesucristo, el Hijo de Dios. Leímos Mateo, donde decía, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces, la primera característica de este estudio es hablar de Cristo como el Hijo de Dios. Pastor Ismael, Sí. esta es la palabra. Qué importante es precisamente ver a Pedro hablar precisamente de esta característica, porque él está mencionando cuál es el pensamiento que tiene Juan. Y Juan tiene muy bien su concepción de nuestro Señor Jesucristo. Pero en esa época no era algo normal que la gente supiera quién era el Señor Jesucristo. Ya comenté hace unos momentos, espero que eso sí se haya podido escuchar, que en el periodo del Antiguo, en el Antiguo Testamento siempre se habló de la persona de Cristo, pero no se sabía en qué momento ni en qué persona. Entonces, todos los profetas estuvieron anunciando esto. Ahora, llega el periodo intertestamentario, y el periodo intertestamentario son 400 años que le llamamos de silencio. Esos 400 años sí habló Dios, porque Dios nunca ha dejado de hablar, solamente que la revelación de la persona de Cristo no se dio en esos 400 años. Entonces, a Juan le toca presentar a nuestro Señor Jesús, porque Él es el único hombre, el único ser humano que entiende con claridad la cristología. Es el único hombre. Él es el único que va a preparar toda la situación para que Cristo sea conocido. Entonces, queridos hermanos, cuando llega y se dice precisamente, este es mi hijo amado en el cual tengo complacencia, este es mi hijo amado en el cual tengo todo mi amor y tengo todo mi cariño, tengo en él toda mi confianza y toda mi esperanza, porque el Señor Jesucristo es el Hijo de Dios, número uno. Número dos, es Dios mismo, Dios mismo. Entonces a Juan le queda claro, pero ahora cuando llegamos a hablar de Pedro, todos los discípulos no tenían esa concepción, y a la mitad del ministerio de nuestro Señor Jesucristo, Él les hace una pregunta a los discípulos y les dice, ¿qué dicen los hombres? ¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? ¿Quién dicen? Entonces, en Mateo capítulo 16, versículo número 13, dice, viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo, ¿quién dicen los hombres? Ya he estado aquí año y medio, probablemente ya 2 años, ¿y qué piensa la gente que soy yo? Y entonces rápidamente se levantan los discípulos y ellos le dijeron, unos dicen Juan el Bautista, pero ya sabemos que no era Juan el Bautista. Otros dicen que era Elías. Elías había muerto, pero pensaban que era alguien que representaba a Elías. Otros dicen que es Jeremías. A ninguno le quedaba claro. Y otros más dicen que es alguno de los profetas. Entonces la gente en ese tiempo no tenía claro quién era el Señor Jesús. Ahora la pregunta es directa. La pregunta es medular, porque le pregunta precisamente a los discípulos y les dice, ¿quién dicen ustedes que soy yo? Y Pedro,
rápidamente, después de ese tiempo que había estado con el Señor Jesús, puede decir con toda claridad: tú eres el Pedro, tú eres, eh, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Tú eres el Cristo, tú eres el Mesías, tú eres el Hijo de Dios. Entonces, aquí rápidamente Pedro ya está reconociendo y ya tiene claro. Esto es importante, queridos hermanos. Para nosotros esto pudiera sonar novedad, pero para él no era algo así, porque para ellos era todo nuevo. Estábamos hablando del siglo primero. Entonces, ellos van descubriendo poco a poco quién es el Señor Jesús, y Pedro menciona: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y hermanos amados, aquí es donde comienza nuestra historia. Aquí es donde comienza, porque tenemos que ver en Pedro a alguien que va a desarrollar todo su estudio como si fuera un crucigrama o como si fuera un rompecabezas, porque para nosotros nos queda clara la cristología, pero para Pedro y para la gente en esa época no. Entonces aquí está la primer pieza. La primer pieza ya está puesta. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Primer pieza. Pero ¿de cuántas piezas? ¿Qué es lo que viene? Muy bien, pues vamos a averiguarlo. Vamos a ver cuál es la mentalidad de Pedro sobre la persona de Cristo, después de que ya hizo una declaración muy grande y el Señor Jesús también se lo aplaudió. Hechos, vamos a Hechos, al primer sermón de Pedro. Versículo 22. Se levanta Pedro en un sermón muy hermosísimo, el primer sermón de Pedro, y dice: varones israelitas, varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno. Lo está ubicando y dice precisamente de dónde es: Jesús Nazareno. Ustedes conocen a Jesús. Él nació aquí en Nazaret. Él estuvo viviendo, incluso podría decir, el hijo del carpintero. Número uno, Jesús Nazareno. Luego, segunda piecita: varón aprobado por Dios. El Señor Jesucristo, en la mente, en la visión de Pedro, el Señor Jesucristo es un varón aprobado por Dios. Dios tiene toda su confianza en él. Dice varón aprobado. Como me gustaría que todos nosotros fuéramos aprobados delante de Dios, pues el Señor Jesucristo, en la mentalidad de Pedro, entiende claramente que el Señor Jesús es varón aprobado, y dice: entre vosotros, con las maravillas, prodigios y señales. Debo de decir que no es lo mismo milagros y señales. Puede ser que los milagros que hizo el Señor Jesucristo en los evangelios, Mateo, Marcos y Lucas, son vistos como milagros nada más, como prodigios divinos. Pero en la mentalidad de Juan son las señales de la identidad de nuestro Señor Jesucristo. Por eso aquí dice que él está viendo que Cristo es varón aprobado por Dios, con todas las maravillas, con todos los privilegios, todos los prodigios y con todas las señales que Dios hizo entre nosotros por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y por eso dice: como ustedes saben, como ustedes sabéis. Está seguro que ellos saben, que conocen a Jesús Nazareno, que conocen las señales, los prodigios, y que fue varón aprobado por Dios. Esta es otra pieza
del rompecabezas. Sigamos la lectura. Versículo 23. Versículo 23. Entregado a este Jesús, no a otro, a Jesús Nazareno, no a otro, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios. Esto, queridos hermanos, es importante, porque aquí está diciendo que él fue entregado por el determinado consejo de Dios. Esto se llama cristología, queridos hermanos. Aquí Pedro está teniendo un despliegue de toda la claridad de la persona de nuestro Señor Jesucristo. Él está entendiendo que él desde la eternidad fue determinado para morir en la cruz del Calvario por nosotros. A nosotros nos queda claro, claro que sí. Pero en el caminar de Pedro, en el caminar de los discípulos, esto se fue descubriendo poco a poco, pero algo que nos queda claro es que Dios lo entregó, porque dice el pasaje, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios. Le prendisteis, le matasteis por manos de inicuos, crucificándole. ¿Notan de nuevo otra pieza de esta obra? ¿Notan ustedes esta otra pieza del rompecabezas? Ahora dice que fue crucificado, versículo número 23. Los inicuos lo mataron, lo crucificaron. Versículo número 24. El cual Dios levantó, suelto los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Aquí hay dos cosas, pero vean ustedes el completo de todo el paquete. Fíjense bien, Jesús Nazareno, varón aprobado, 2, con maravillas, prodigios y señales, fue entregado por el determinado consejo de Dios y fue asesinado por los inicuos y fue crucificado. Cada cosa que estamos diciendo es una pieza del rompecabezas. Ahora, versículo 24, por cuanto era imposible que fuese retenido por la muerte. Hermanos, esto nos habla grandemente de todo el poder y de toda la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Señor Jesucristo no podía ser retenido, usa la palabra que era imposible que fuese retenido por la muerte. Entonces, esto lo va asimilando cada vez Pedro y lo va enseñando a toda la gente. De tal modo que todos los creyentes del primer siglo tenían una claridad ya de la persona de nuestro Señor Jesucristo, porque Pedro está comenzando a desplegar todas estas enseñanzas que ya en el grupo de los apóstoles, en el grupo de los creyentes, ya todo mundo sabe esto. Versículo 25, porque David dice de él, veía el Señor siempre delante de mí, porque está a mi diestra y no seré conmovido. Versículo 27, porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Cristo tendría que resucitar, pero lo importante aquí es David dice, David está diciendo que viene de su linaje, de su descendencia. Nuestro Señor Jesucristo fue profeta, sacerdote y rey. Y esta línea, queridos hermanos, es importante porque aquí podemos ver profeta, sacerdote y rey. Llamémosle oficios. Los oficios del Señor Jesucristo. Esto entra dentro de esa maravillosa cristología
Varones, hermanos, se os puede decir libremente del patriarca David, que murió y fue sepultado, y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. Pero siendo profeta y sabiendo que con juramento Dios le había jurado que su descendencia en cuanto a la carne levantaría al Cristo. Pedro tiene un conocimiento increíble del Antiguo Testamento y de todos los eventos de la persona de nuestro Señor Jesucristo. Y entonces puede hablar de la resurrección. Recuerden, por favor, queridos hermanos, que la resurrección es el centro de la fe de los creyentes, el centro de la enseñanza cristiana, porque sin resurrección no hay fe. Sin resurrección no hay nada. Entonces, Pedro en este momento está con todo su deseo de que se vea a Cristo entregado, crucificado, muerto y ahora resucitado. Esto, queridos hermanos, es muy importante. Viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo y dijo, porque su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. Hermanos, qué manejo del Antiguo Testamento. Yo pregunto, ¿este Pedro se parece al que hemos hablado en las primeras lecciones? Ahora tiene toda una convicción y una claridad de quién es el Señor Jesucristo. Ahora este Pedro ha sido totalmente transformado y ahora con denuedo, con fuerza, con pasión, predica que Jesucristo es Dios. Versículo 33. Así que, exaltado por la diestra de Dios, y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, a ver, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Ha derramado esto que vosotros veis aquí. Dos cosas. Cristo es exaltado. Cristo es exaltado, pero cumple la palabra, la profecía de Joel. Sí, queridos hermanos, toda la explicación que está dando Pedro sobre la vida de Jesucristo es, hermanos, vean ustedes que esto que ha sucedido hoy, esta explosión, este viento recio, este impacto profundo, esto que para muchos parece confusión, esto es precisamente la profecía cumplida de Joel en la persona de nuestro Señor Jesucristo. ¡Qué bárbaro! ¡Qué sermón de Pedro! Dios, versículo 36. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, énfasis en este Jesús, que vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Dos palabras importantes. Dios le ha hecho Señor. ¿Qué significa la palabra Señor? ¿Qué significa la palabra Kurios? La palabra Kurios significa dueño de todo. Dueño de todo lo que existe. Aquí hay que notar que no es una S minúscula, es una S mayúscula para hablar de señorío, para hablar del impacto de nuestro Señor Jesucristo como el dueño de todo. Dios le ha hecho dueño de todo porque era dueño de todo. 3:15. Caminemos un poquitito. Vamos al 3:15. 3:15.
y matasteis al autor de la vida. Matasteis al autor de la vida. Hermanos, ¿cuánta claridad tiene Pedro para pensar en la persona de Cristo? Y dice, Él es el autor de la vida, sencillo. Ustedes quieren saber algo de Dios, sepan ahora que Él es el autor de la vida. Él es el arquitecto. Aquí utiliza una palabra importante que es la palabra arge. Y de ahí viene la palabra arquitecto. La palabra autor aquí quiere decir que es alguien quien diseñó la fe. ¿Recuerdan ustedes Hebreos? En Hebreos capítulo 12 dice, puestos los ojos en Jesús, el autor, el arquitecto, el que diseñó la fe. Vamos a decirlo así, Él es el origen mismo. La palabra arge significa principio, significa origen. Entonces, el origen de todas las cosas están en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Cristología pura. Qué mente, qué claridad. Aquí sigue colocando otras piezas. Allá ha colocado otra pieza. Versículo número 16. Matasteis al autor de la vida, a quien Dios ha resucitado de entre los muertos, de lo cual nosotros mismos somos testigos, por la fe en su nombre. A este que vosotros veis y conocéis, le ha confirmado su nombre, y la fe que es por él ha dado a este completa sanidad en presencia de todos nosotros. El único que puede sanar, el único que puede salvar, el único en quien debemos creer, en el único en que podemos depositar la fe, es en el Señor Jesucristo. Mi pregunta es, ¿sirvieron los 3 años de haber andado con el Señor Jesús? Hermanos amados, claro que sí sirvió. Nosotros ya habíamos descalificado a Pedro y a todos los discípulos, pero todo el tiempo que estuvieron con el Señor, ellos sacaron en 3 años no solamente un bachillerato, una licenciatura, un doctorado en Cristología. Conocían al dedillo al Señor Jesucristo. Versículo 18, 3:18. Pero Dios ha cumplido así lo que había antes anunciado por boca de todos sus profetas, que su Cristo había de padecer. Él fue anunciado por Dios, dice Pedro. Hermanos, acuérdense que Dios en el Antiguo Testamento constantemente nos estuvo anunciando quién era Cristo. Dios mismo se encargó de estarnos avisando quién era el Señor Jesucristo. Por medio de Jesús, Dios cumplió todas sus promesas. Por medio del Señor Jesús, Dios cumplió lo que ya les había avisado. 3:21. A quien de cierto es necesario que el cielo reciba hasta los cielos. Cristo fue recibido. Cristo fue recibido. En su humillación nació. En su humillación fue entregado. En su humillación fue sacrificado. En su humillación fue sepultado. En su exaltación fue resucitado. Fue ascendido y recibido con el Padre. Y dice el texto, es necesario. Me gusta mucho la palabra necesario, porque algo que es necesario quiere decir que es indispensable, no que es opcional. Entonces será necesario que él fuera recibido
y entonces Dios lo recibió. Ahora continúa con toda fuerza, con toda nitidez Pedro, y ahora nos dice en el versículo 23 y 24 que Cristo fue profeta de Dios. Versículo número 22 nos dice que igualito que Moisés, y toda alma, versículo 23, que no oiga a aquel profeta será desarraigado del pueblo. Y todos los profetas, desde Samuel en adelante, todos cuantos han hablado, también han anunciado estos días, y vosotros sois hijos de los profetas. Y entonces aquí encontramos que no solamente Cristo fue profeta de Dios, sino que todos los profetas, desde Samuel en adelante, todos hablaron de él. Todos los profetas hablaron del gran profeta. Todos hablaron de que Cristo es el profeta de Dios, el que nos vino a mostrar la voluntad maravillosa del Padre. Juan lo dice que Cristo es el que nos dio a conocer lo que estaba en el seno de Dios Padre. En el 3:18, regresando un segundito también, queridos hermanos, podemos encontrar que Cristo es la simiente. Cristo es la simiente que viene de Abraham. Cristo es la simiente. En Cristo se dan todas, pero todas las promesas. Parece que termina el capítulo número 3 y ahora vamos al 4:11. Vamos a ver qué encontramos en el 4:11. Necesitamos encontrar otra pieza. Y otra pieza de nuestro rompecabezas está aquí. 4:11. Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo: gobernantes del pueblo y ancianos de Israel. Ahí comienza a decirles, en ese versículo 11, este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser la piedra del ángulo, la piedra fundamental para el gran edificio que es la iglesia. Queridos hermanos, es nuestro Señor Jesucristo. Para la gente, Él fue reprobado. Fue una piedra que no valía para nadie. Esta piedra no sirve para nada. Pero esa piedra era el Señor Jesucristo como fundamento de todas las cosas. Y por eso dice Pedro, este Jesús que ha venido a ser la piedra reprobada por los edificadores, ha venido a ser la piedra fundamental, la piedra del ángulo. 4:12. Solo en él hay salvación, porque dice, en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre dado a los hombres en que podamos ser salvos. Queridos hermanos, estamos a la mitad del asunto. Estamos a la mitad del asunto. Pero Pedro nos ha presentado piezas importantísimas de su rompecabezas. Nos ha presentado en forma magistral que él y todos los discípulos entendieron quién era Cristo. Imagínense que ya en este momento el Señor Jesús todavía viviera cuando llegamos al capítulo 4 y les preguntara, ¿qué dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Y rápidamente Pedro diría, no, hombre, todo mundo ya sabe, toda una cristología, te conocen perfectamente, Señor Jesús, te conocen por arriba y por abajo. ¿Por qué? Porque los mismos discípulos se encargaron de que la gente entendiera
quién era Jesús. Y entonces lo que la gente no entendía, ahora todos los discípulos lo conocen con toda claridad. Qué importante es esto. Mire, demos un saltito al capítulo 10, versículo 36. 10:36. En 10:36, Pedro ahora está en la casa de Cornelio. Y les dice, Dios envió mensaje a los hijos de Israel anunciando el evangelio de la paz por medio de nuestro Señor Jesucristo. Es el evangelio de la paz anunciado por nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, el Señor Jesús trajo ese mensaje maravilloso, el mensaje de Dios. Lo presentó como el evangelio de la paz. Y la gente en la casa de Cornelio se quedan sorprendidos y se emocionan porque les divulgó la palabra a ellos. Trajo el mensaje del evangelio de la paz, dice, y en el versículo número 38, 10:38, como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús. ¿Cómo? ¿Sí me escuchó? ¿Sí me escucharon, hermanos? Quiero hacer énfasis en esto. ¿El Señor Jesucristo estaba lleno del Espíritu Santo? Por supuesto que sí. Por supuesto que sí. Dice el pasaje, como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y como éste anduvo haciendo bienes. Pero el Señor Jesús, hermanos, fue ungido por Dios. Fue ungido. La palabra unción tenía un significado especial, porque la palabra unción se utilizaba para los reyes y para los sacerdotes. Se les volteaba una redoma o un cuerno de aceite, pero a través de eso le daba toda la investidura y toda la autoridad de Dios. Entonces, eso es lo que está diciendo Pedro, que el Señor Jesucristo tiene toda la investidura y toda la autoridad de Dios. Eso se llama ungido. Solamente como una cosa de rebote, hermanos, nosotros somos cristianos. ¿Qué significa cristiano? No significa Cristito. Algunos se emocionan y dicen, no, pues es que eso significa Cristito. No, significa ungidos. Significa ungidos. Los que tienen en su persona la autoridad, los que tienen el mensaje, los que tienen el impacto de Dios en su vida. No podemos presumir que somos ungidos, pero lo somos. Y esa autoridad nos debiera abrir las puertas para hacer las cosas que Dios quiere con todo impacto y con toda seguridad. Por eso Pedro podía hablar del Señor Jesús de esta forma. Versículo 42. Y nos mandó que predicásemos al pueblo y testificásemos que Él es el que Dios ha puesto por juez. Cristo es el juez de vivos y muertos. Otra pieza en la cristología de Pedro. Otra piecita. El Señor Jesucristo es el juez, el que ha de juzgar a los vivos y a los muertos. ¡Qué bárbaro! ¡Qué bien! Versículo 43. De este dan testimonio los profetas, que todos los que en él creyeren recibirán el perdón
de los pecados en su nombre. Hermanos amados, esto es importante. No solamente los profetas dijeron que Él era Dios, sino que todos los que creyeran en Él, estos serían salvos. Aquí, hermanos, para nosotros esto es impactante, porque Pedro le pone una pieza y dice, aquí está, para que todos lo vean. Si no ven a Jesús, no van a ver nada. Si no ven a Cristo Jesús, entonces la redención jamás se llevará a cabo. La transformación de una vida jamás se llevará a cabo. Todos los que le miraren, a él recibirán el perdón de pecados. ¿Ya se dio cuenta que estamos a la mitad de Hechos? ¿Ya se dieron cuenta que la cristología de Pedro no era solamente Mateo capítulo 16, versículo 16? No, Señor. La cristología de Pedro nos está dando a un Cristo completo. No un Cristo en pedacitos. Nos lo va mostrando en partes, pero nos está presentando a un Jesús completo con todos los elementos de ese Dios maravilloso que murió en la cruz del Calvario por nosotros. Y bueno, pues si ya estamos en ese asunto, hermanos, vayamos a las epístolas. ¿Qué les parece? En las epístolas no vamos a tardar tanto, pero vamos a encontrar algunos elementos importantes. Vayamos directos al capítulo número 1. Versículo número 11. Podríamos mencionarlo en el versículo número 1, pero hermanos, esto es muy sencillito y que lo podemos entender nosotros. Pero en el versículo número 11 dice, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo. Todos los profetas estuvieron anunciando el padecimiento de nuestro Señor Jesucristo y vinieron caminando, vinieron escudriñando en qué persona se iba a ver lo que se había mencionado en Isaías capítulo 53. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto y como que escondimos de él el rostro. Entonces todos los profetas estaban buscando en qué persona iban a llegar todos los sufrimientos para que se pudiese ver la persona de Cristo. Y entonces dice aquí que se estuvo escudriñando y notaron que todos los padecimientos de nuestro Señor Jesucristo anunciaban que Él era el Mesías. Ahora, versículo número 19. 18. Sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro y plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha, de un cordero sin mancha y sin contaminación. Cristo es el cordero presentado por los sacerdotes. Es el equivalente al presentado de los sacerdotes, que tenía que ser un cordero limpio, escogido, sin enfermedades, sin defecto alguno. Entonces, Cristo es presentado aquí como ya lo había dicho también Juan el Bautista, cuando dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces, Cristo, Jesús, es el Cordero sin mancha y sin contaminación. Y seguimos ahora, versículo número 21 del capítulo número 2. Pues para esto fuimos llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo
para que sigamos sus pisadas. Queridos hermanos, esto es muy importante. Solamente que para mucha gente esto es lo importante y todo lo que hemos dicho sobra. Para mucha gente esto sobra. Para mucha gente esto sobra. La gente solamente quiere ver a Cristo el ejemplo. La gente quiere ver en el Señor Jesucristo una persona con actitudes solamente éticas y morales. La gente quiere ver en nuestro Señor Jesucristo solamente un ejemplo y nada más. Pero esto, queridos hermanos, no es posible. Tenemos que ver que el Señor Jesucristo es ejemplo para que nosotros sigamos sus pisadas. Sí, es verdad, pero no solamente como un ejemplo, sino como todo lo que hemos estado mencionando. Dice el capítulo 1, versículo 20, destinado desde antes de la fundación del mundo. Esto ya lo habíamos mencionado. Llevó nuestros pecados, 2:24. Quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero. Él murió en la cruz del Calvario. Todos lo sabemos, claro que sí. Y gloria a Dios por eso. Gloria a Dios por eso. Porque Él llevó todos nuestros pecados. Pedro lo marca y lo remarca bien. No hizo pecado. No solamente llevó nuestros pecados, sino que Él no hizo pecado. Pero tampoco Él fue vengativo. Dice la Escritura que Él no fue vengativo. Y tenemos que aprender, queridos hermanos, tenemos que aprender que nuestro Señor Jesús, más que ser ejemplo, sí fue ejemplo, pero no solamente ejemplo, sino que Él murió una sola vez. Y cuando llegamos aquí a Primera de Pedro 3:18, la palabra una sola vez quiere decir algo así como ipso facto, algo culminante, algo fulminante, algo que se dio, pero que se dio de una vez y por todas. Por eso Hebreos dice que solamente un sacrificio, solamente una muerte de nuestro Señor Jesucristo. Por eso dice Hebreos que cuidemos de no pisotear la sangre de nuestro Señor Jesús. Sigamos adelante. Dice la Escritura en 3:19. En 3:19. Porque también Cristo padeció una sola vez, como lo acabamos de mencionar ahora. Versículo 19, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados, los que en otro tiempo desobedecieron cuando una vez esperaba la paciencia en los tiempos de Noé. Vean ustedes aquí el asunto de aquellas personas que murieron. ¿En qué tiempo fue? Fueron las personas que murieron en el tiempo de Noé. Entonces, cuando el Señor Jesucristo muere, hermanos, su victoria afectó hasta los mismos muertos y los mismos espíritus de las gentes encarceladas allá para proclamar su maravillosa victoria. Capítulo 4, versículo 1. Cristo padeció por nosotros en la carne y vosotros también armaos del mismo pensamiento, pues quien ha padecido en la carne, hermanos, aquí, noten aquí, terminó. Es fuerte, es directo, es contundente Pedro y dice, Él terminó con el pecado. Nuestro Señor Jesucristo vino a morir, como ya lo hemos dicho muchas veces, pero nuestro Señor Jesucristo, hermanos, tomó el pecado y lo acabó, lo destruyó. Alguien me puede decir, bueno, ¿cómo que terminó? Hermanos, esto quiere decir
que nuestro Señor Jesucristo vino y lo derrotó. El sentido es el de derrotar completamente al pecado. El pecado ya no tiene la fuerza ni la eficacia que tenía antes en nosotros. Gracias porque nuestro Señor Jesucristo murió y entonces nosotros pasamos a ser siervos de Dios y siervos de justicia. Entonces Él terminó con el pecado. 4:11. 4:11. A Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Dios es glorificado por medio de Él. Dios es glorificado. Y a Él entonces pertenecen el poder y la gloria. El poder y la gloria. Por los siglos de los siglos. El capítulo 5 nos presenta otra imagen. Hermanos, qué bárbaro. Ven ustedes, ahora va a cerrar. Ya viene el cierre de Pedro. Ya viene el cierre de Pedro. Y nos presenta al príncipe de los pastores. 5:4. Primera 5:4. Y nos dice en primera de 5:4. Y cuando aparezca el príncipe. Sí, qué bueno. Qué bueno. El príncipe de los pastores. Y yo no solamente diría el príncipe de los pastores, el principal de los pastores. Porque el pasaje, hermanos, en griego, tiene el sentido del principal. No solamente príncipe. Sí, príncipe, pero más que príncipe. Él es el principal de todos los pastores. Y cuando aparezca el príncipe, ¡qué hermoso! Vean ustedes cómo Pedro está calificando a aquel hombre, si es que podemos decir que era hombre, que le dice, Pedro, ¿me amas? Apacienta a mis ovejas. Pedro, ¿me amas? Apacienta, cuida, pastorea mis corderos. Pedro, ¿me amas? Apacienta mis ovejas. El Señor Jesús lo apacentó y ahora Él lo está calificando de el príncipe o el principal de todos los pastores. ¿Qué les parece, hermanos? ¿Qué les parece? Y el cierre, por supuesto que tiene que ser grande. En segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 16, nos va a presentar precisamente la venida de nuestro Señor Jesucristo, porque no nos hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas, sino que habiendo visto con nuestros ojos su majestad. La venida. Nosotros les hemos venido hablando acerca de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y hermanos, en este momentito, en el versículo número 16, habla de la primera venida. Y en el capítulo número 3, versículo 4, nos está hablando de la segunda venida. Es decir, en esos dos momentitos, Pedro habla de la venida, de la primera, la que ellos fueron testigos presenciales, y de la venida, la que nosotros esperamos y que otras muchas personas están esperando que no venga. Pero nosotros estamos esperando que nuestro Señor Jesús venga y venga muy pronto. En la cristología de Pedro, Jesucristo es Dios, es Rey, es príncipe de los pastores y es el centro de nuestra fe y es el centro de todo. Algo que
que faltó de anotarse en esta lámina que ustedes están viendo aquí es que en la parte de abajo dice Pedro, siervo y apóstol. Él está cerrando su pensamiento. Jesucristo es Dios, es Rey, es príncipe de los pastores y es el centro de la fe y el centro de todo. Hermanos, ¿vieron ustedes cómo fue construyendo Pedro todo un rompecabezas? ¿Cómo lo fue armando? La última es Cristo viene pronto. La última pieza de nuestro rompecabezas es que nosotros estamos esperando que Él venga por nosotros. No solamente debemos de mirar todas las cosas aquí y ahora, tenemos que tener una esperanza hacia el futuro, porque Él prometió que vendría, y Él prometió que vendría en la primera, y Él prometió que vendría en la segunda. En la primera lo cumplió, y en lo segundo estamos seguros que Él lo ha de cumplir. Queridos hermanos, yo estoy muy emocionado, no sé si ustedes lo están, pero estoy muy emocionado de ver con qué claridad los creyentes del Nuevo Testamento veían y entendían a la persona de nuestro Señor Jesucristo. Creo que aquí el reto es ahora para nosotros. Necesitamos conocer, intimar, no solamente en forma intelectual, porque sí encontramos registro en las epístolas paulinas y en los escritos paulinos acerca de la persona de Cristo. Pero hermanos, una vez que Él ya nos lo ha presentado, nosotros tenemos que conocerlos, pero tener esa intimidad que Pedro también aprendió a tener cuando estuvo el Señor Jesús con él. Y si el Señor Jesús fue capaz de transformar a un pescador mal hablado, a un hombre intrépido, a un hombre impulsivo, a un hombre caprichoso, a un hombre intempestivo, hermanos, lo que podrá hacer también con nosotros. 3 años de cristología. Y nosotros hemos visto 3 años de cristología, y no solamente 3 años de cristología, en este momentito hemos visto más de 30 años de cristología. Lo que nosotros podemos ver en un momentito, en una mirada a vuelo de pájaro, ellos lo tuvieron que vivir casi por más de 30 o más años. Entonces, damos la gloria a Dios porque podemos conocer a nuestro Señor Jesucristo a través de la persona de Pedro. A Dios sea la gloria, pero si es capaz de transformar a un pecador, queridos hermanos, nosotros tenemos esperanza. Gracias, Pastor Ismael, por compartir esta exposición hermosa de la palabra de nuestro Dios. Es un privilegio para nosotros los creyentes conocer más de su verdad, más de su persona. Y cuando nosotros leemos la Escritura vemos todas estas características, todos esos adjetivos que califican a la persona de Jesucristo. Pedro describe, y ese es el estudio de la cristología. Cristología implica estudiar la revelación de Jesucristo. Y entonces hemos estudiado durante esta lección cómo Pedro iba concibiendo cada vez más y cada vez más características diferentes de la misma persona de Jesucristo. Ahora quiero invitar, hermanos, a que podamos leer el resultado de predicar a Jesucristo, de predicar el evangelio completo de Jesucristo. Hechos capítulo 2, versículo 40. Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo, sed salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Es que la predicación de la palabra
la predicación de Jesucristo, quien se hizo hombre, quien vivió entre nosotros, que es el justo y santo, que fue sacrificado, que él mismo se ofreció para morir por nosotros, sufriendo con gozo la cruz. La predicación de el Jesús, una ofrenda perfecta, de una obediencia total al Padre, lleno del Espíritu Santo, quien murió y que con su sangre preciosa fuimos lavados, es el poder transformador del Evangelio. Y Jesucristo, también resucitado de entre los muertos, para coronar la obra completa, la obra total de redención. Gracias a Dios porque Él ha hecho su obra para nosotros. Gloria a Dios por su palabra. Hermanos, en realidad esta clase ha sido muy provechosa. Para la gloria de Dios hemos ampliado nuestra perspectiva de Cristo, cómo es representado en los evangelios, cómo es representado en hechos, cómo Pedro plasma la cristología en sus dos cartas. Hemos hablado de la persona de Cristo en características específicas de su oficio. Para gloria de Dios se ha profundizado y ampliado nuestra concepción de Cristo. Queremos invitarles, hermanos, que sigamos estudiando, reflexionando, comentando acerca de la obra de Cristo. Esto es hermoso, poder conocer a Cristo en su palabra. El propósito de la Escritura es revelarnos a Cristo. El texto que nosotros leíamos al principio nos hacía una referencia, que los profetas escudriñaron el día, la persona, el momento de la venida del Mesías. Es lo mismo que estamos haciendo nosotros hoy, estudiando en las Escrituras la persona, la obra, el momento de nuestro Señor Jesucristo. A Él sea la gloria. Gracias a Dios por este tiempo de estudio. Gracias a Dios porque hemos podido estar en esta quinta lección de teología petrina. Les invitamos que podamos reunirnos el próximo viernes a las 8 de la noche para estudiar juntos nuevamente la palabra de nuestro Dios. Quiero invitarles a inclinar nuestro rostro y orar a nuestro Dios, dando gracias a Él por este tiempo de estudio y reflexión de la palabra. Oremos. Señor, te damos gloria porque tú eres bueno, porque tú eres grande, porque tú eres majestuoso. Y Señor, en tu maravillosa gracia nos ha revelado en esta ocasión cómo tu Hijo Pedro, dirigido por tu Santo Espíritu, expuso de una manera hermosa y gloriosa la doctrina de Jesucristo. Hoy podemos ver la piedra angular, al Santo y Justo, al Cordero de Dios, al Hijo unigénito de Dios, al primogénito de toda creación, al más importante de los pastores, al príncipe de los pastores. Hemos visto en esta ocasión cómo la obra completa, desde la encarnación hasta la resurrección, nos ayudan a entender el glorioso evangelio de la victoria de Jesucristo sobre nosotros. Señor, gracias porque tú te has revelado a nosotros. Gracias porque tú nos has dado tu palabra y nos has permitido estudiarla. Entendemos que aún necesitamos conocer más de ti. Aún necesitamos aprender más para desentrañar esos secretos, esas delicias que tu palabra nos presenta. Ayúdanos a estar siempre perceptivos y atentos a tu verdad. Te damos la gloria, te damos las gracias, alabamos tu nombre, en nombre de Cristo Jesús, nuestro Salvador. Amén.